sea a nivel interno, por lo menos como experiencia, ¿no? Como forma de aprendizaje para... Yo creo que todo el mundo sabe lo que hay recorrido tablillas y ya sabe que... O sea, que sí ves que ha tenido un efecto de No, por lo menos para nosotros quedó claro. Hay un empoderamiento después de eso. Yo creo que de todas maneras es una cuestión que tampoco hay que tenerle mucho miedo, ¿no? a esas cuestiones legales y demás, ¿no? Porque nosotros desde el sindicato de CNT pues lo que más solemos ejercer es la manifestación delante de determinadas empresas donde sabemos perfectamente que la policía va a llegar. La tetería Gavian, por ejemplo, que tuvo un comportamiento pésimo con una trabajadora. Nosotros estuvimos durante semanas y la policía estaba constantemente pidiéndonos el carné a todos cada vez que llegábamos, con amenazas y demás. Y es verdad que el saber que estábamos en pleno derecho de ejercer esa protesta, pues es verdad que... Y lo de las octavillas, pues igual, las octavillas pues sabemos que están prohibidas, son sancionables, pero seguimos repartiendo octavillas, claro. O sea, eso hay que seguir haciéndolo y luego incluso era lo que yo le dije a un compañero vuestro sobre intentar hacer lo que es un reparto de octavillas de todos los grupos, incluso a lo mejor la octavilla que vaya dirigida al derecho de poder, o sea, al derecho de defender lo que es la libertad de expresión, todos juntos y allí en donde está la policía, o sea, allí, y provocar una sanción a todos los grupos y crear con eso un conflicto jurídico o lo que sea, ¿no? Pero claro, por supuesto que no nos paralice, claro. Lo que dices que sabemos que está prohibido. Yo creo que lo que hay que dejar claro es que debemos saber que ni está prohibido ni nos pueden sancionar con ello, aunque se busque la mucha... Lo que hay que dejar claro es que no está prohibido, ejercer la libertad de expresión, que no está prohibido ejercer el derecho de reunión, que no está prohibido ejercer el derecho de manifestación y que puede parecer todo lo molesto. A mí me sorprende mucho, leo mucho los comentarios de mi Ciudad Real, ahora que lo están aquí grabando, y me sorprendía mucho con el caso del helicóptero que el argumento de mucha gente es que, claro, es que es molesto, es que soy molesto. Y mucha gente se queda en eso. Y a mí me preocupa lo que opine la policía, me preocupa en la medida en que luego me puede afectar, pero también me preocupa saber un poco qué sustrato deja eso en la gente. Y parece que lo que queda al final es que, claro, ¿cómo os quejáis si es normal que os sancionen porque sois unos maleducados? Pues eso puede ser discutible, podemos ser molestos, y además se trata de ser molestos, pero el dejar claro que eso no es ilegal, que ejercer el derecho de manifestación no es ilegal, que ejercer la libertad de expresión no es ilegal. Yo creo que eso es una cosa que se nos ha olvidado, que nos hemos dejado comer durante... no sé si en algún momento ha habido realmente libertad de expresión, libertad de reunión, etc. Pero que en algún momento parecía que eso ya se daba por hecho y que eso estaba así, y en el momento en que más o menos masivamente se ha empezado a ejercer, es cuando nos ha venido, porque no sabemos hasta qué punto llega nuestro derecho. Si uno de los grandes problemas es nuestro desconocimiento. En realidad yo creo que derechos en realidad no hay ninguno. Por ejemplo, la libertad sindical no existe, porque un empresario puede elegir a su libre albedrío y trabajar en esa empresa. Entonces, si tú te señalas como miembro de cualquier sindicato que no sea afín o manejable por parte de ellos, tú no vas a trabajar. Entonces, la libertad sindical no existe. Te quedas en el paro y tu familia te quedas con él. Y en este caso igual. Si tú ejerces una libertad de expresión, donde la expresión que hagas no es la conforme a la normalidad, pues los poderes públicos y sobre todo los poderes fácticos, que son los que tienen las empresas y demás, pues te sancionarán a ti y la legalidad lo permite, porque un empresario puede seguir diciendo tú sí y tú no. O sea, la legalidad no existe. No existe. O sea, estamos aquí pendientes de que determinados poderes que siguen estando ahí, pues se les ha tocado en un momento, pues sigan ejerciendo su fuerza contra nosotros. Porque a eso yo creo que hay que añadir que es muy importante a
esa burro-represión, la represión de cercanía que hay, particularmente en estas ciudades pequeñas, en pueblos, porque en Madrid están las grandes cargas, las grandes palizas de la policía, las grandes agresiones físicas, que son muy espectaculares, es cierto, y que aquí, de momento, y salvo excepciones, bueno, sí las hay, pero no las ha habido de manera masiva como las podemos ver en una manifestación en Madrid. Por aquí todo es Madrid. Pero sin embargo está esa represión, que le llamo represión de cercanía, el policía que se sabe tu nombre y tu apellido, que sabe que trabaja tu padre, que sabe que trabaja tu hermano, que sabe quién es tu sobrino, que sabe quién es tu pareja, y que te dice, por lo bajín, y cuando cruzas una esquina tú vas a empezar a tener problemas. Eso, aquí que nos conocemos todos, es un añadido que también hay que saber llevar, porque al final terminas un poco paranoico. Sales a la calle y ves pasar un coche y tal, y dices, me voy por el otro lado. Pues igual, vamos, lo más probable es que no tenga nada que ver contigo, pero me voy por el otro lado, pues si acaso. Pero eso igual eso funciona especialmente cuando no hay una organización fuerte, quiero decir, cuando pueden ir a por ti directamente, saber quién eres, de dónde vives, tal. Pero con una movilización fuerte es mucho más difícil que recurran a ese tipo de tácticas. Y un poco a lo que decías tú, ¿no? Claro, a mí, al margen de lo importante que es este tema, a mí me surgen como jurista muchas preguntas sobre el papel del derecho, ¿no? en los movimientos sociales y tal. Y una postura es esta, ¿no? La que tú dices, bueno, es que la legalidad en realidad es una ficción, esto es una cosa que nos venden para creer que vivimos en un modelo de Estado democrático cuando realmente en la práctica ocurre otra cosa. Y yo en buena parte coincido con eso, pero por otra parte me parece una postura que no sabe aprovechar las posibilidades que dejan abiertas las propias contradicciones que tiene el sistema jurídico. Me refiero, quiero decir, debería haber una especie de teoría de los derechos que tenga en cuenta a los derechos no como ficciones abstractas que están ahí, que se nos reconocen y que se nos permite ejercitar o no, sino como algo que nosotros y los movimientos sociales realmente hacemos o no eficaz, ¿no? Quiero decir, un ejemplo. Si van 4 personas a manifestarse ruidosamente a una plaza, probablemente se enfrentarán a que se les sancione por alguna ordenanza o alguna otra disposición, ¿no? Por la ley de seguridad ciudadana. Pero si van 3.000, eso ya no. Eso inmediatamente pasa a ser el ejercicio de un derecho fundamental, pero por una cuestión puramente cuantitativa, de fuerza, si se quiere, ¿no? Entonces ahí se ve cómo realmente la capacidad de movilización afecta directamente a la concepción y a la capacidad de ejercicio de un derecho. O sea, depende de que lo ejerza una persona o 300. Y esto es lo que pasa también, lo que pasó en la acampada Sol, 20.000 personas ahí metidas. ¿Por qué eso acabó siendo, por lo menos durante bastante tiempo, considerado un ejercicio legítimo de un derecho? Porque eran 20.000 personas, pero no había forma de echarlas. Si no los echan a la mínima, claro. De hecho, eso pasó el primer día, que eran 15 o 20 años de hecho. ¿Quiere eso decir que es toda una ficción? No, quiere decir que la movilización y la lucha ha conseguido que un derecho que era una mera abstracción se convierta en una realidad. Pero por la vía de reivindicarlo. Por eso yo, que también soy muy crítico y muy pesimista desde el punto de vista de la posibilidad de un derecho o un pensamiento jurídico emancipador, sí pienso que el discurso de los derechos puede ser útil, si se entienden los derechos como una forma de movilización política y de argumentación política, ¿no? Enhorabuena, somos dos tópicos. Sí. No lo sé. A veces soy demasiado pesimista, pero luego me junto con gente que yo en principio pensaría que rechazan cualquier implicación con algunas normas y con el sistema jurídico, y luego no,
veces se olvida no se olvida, sino que por vía de criticarlo parece que le estamos haciendo más el juego a quienes de verdad tienen más interés en acabar con él que a nosotros mismos. De momento se demuestra, ¿no? Hombre, es que por ejemplo hay otros sindicatos que sí han ejercido los derechos y han, digamos, cogido la tabla de reglas y las han llevado a cabo y han acabado absolutamente obsoletos y absorbidos por el poder absoluto. Sí, eso hay que tener eso en cuenta. Pero fíjate, por ejemplo, antes se hablaba del movimiento por los derechos civiles, en el 64, en Mississippi. El gobierno federal americano ya le había reconocido el derecho al voto a los negros y había reconocido toda serie de derechos. En Mississippi no los aplicaban de ninguna forma, al contrario, cualquier persona que pretendiera llevar esos derechos a cabo acaba muerta, era lo más probable, ¿no? Por lo que hicieron, lo que hizo diversas organizaciones por los derechos civiles fue llevarse a una campaña en concreto, como estoy leyendo ese libro ahora, se llevaron 800 personas de distintas partes del país a este pueblo y empezaron a registrar negros para que votaran, a hacer colegios, etcétera, etcétera. De nuevo, insisto, ¿en qué momento el derecho se convierte en una realidad? En el momento en que coges 800 personas y te pones a abiertamente desobedecer todo el sistema de control social que evita que ejerzas esos derechos y te organizas para tener la fuerza suficiente para hacerlos reales, ¿no? Pero esta gente, claro, partía de eso, de un reconocimiento previo de esos derechos. Aunque también, por supuesto, cuando no se reconocen los derechos formalmente, cabe la vía de la desobediencia para hacerlos bien. Pero por eso digo que lo que tú dices es cierto, claramente hay que ser conscientes de ello, pero no tiene por qué ser siempre ese, ¿no? La forma en que las cosas acaben. Hay un autor, Víctor Serge, que escribió un librito que se llama Todo lo que un revolucionario debe saber sobre la represión, y decía que los instrumentos jurídicos le son tanto más útiles a la clase obrera cuanto menos ingenuo es. Es decir, cuanto más los conoce y menos ingenuo se demuestra frente a ellos, más útiles no son. Pues yo creo que va por ahí un poco la cosa. Yo creo que si realmente se quiere resistir y organizarse a partir de esa resistencia hay que ser todo lo escéptico que hay que ser, pero a la vez conocer bien cómo funciona todo y aprovechar las ocasiones en las que nos reprimen y nos sancionan para continuar movilizándonos, ¿no? Y no ponernos a la defensiva, etcétera, etcétera. No sé. Luego eso te lo devuelven muchas veces como una dádiva. Cuando has dejado claro que puedes hacer esto y lo vas a hacer, y lo has dejado claro, pues las tablillas están traídas, o que hacer una asamblea en la plaza es algo totalmente legítimo, y ya lo has dejado claro, y ellos, ya ni siquiera ellos se atreven a coartar eso, cuando en otra TV está, te lo echan en cara, y eso nos ha pasado. ¿Y que las asambleas os dejamos hacer? Claro, si solo faltaría. Hay una actitud paternalista que eso siempre es una doble responsabilidad. Cuando hay dominación, está el que domina y está el que se deja dominar. Y cuando nosotros nos dejamos tutelar en ese sentido y justificamos que estos, claro, que son muy ruidosos, o que, no sé, ahí también tenemos que hacer ver un poco nuestra parte de responsabilidad de muchos años, a pesar de que siempre ha habido, eso no quiero que nadie me entienda mal, siempre ha habido grupos que han permanecido incluso durante los años de bonanza, donde parece que andaban los perros no organizan, siempre ha habido grupos que han estado ahí dando el callo y haciendo una labor social y haciendo un trabajo en los movimientos sociales. Ahora me parece que hay más gente en los movimientos sociales. Parece que... Joder, no sé lo que está... Bueno, lo que yo quería decir era que ese paternalismo
que a veces con el que te viene la policía es un arma muy peligrosa, de doble filo, porque ellos intentan acercarse con una especie de buenismo, de no, si en el fondo yo te entiendo, si yo estoy con vosotros pero ejerzo mi trabajo, que es muy peligroso porque y hablo por mí, en algún momento te lo crees, de joder, pues es que verdad, sí, esta gente también está puteada y tal, y seguramente muchos de ellos lo estarán y serán críticos con... Luego, otra cosa, Sí, pero no como se demuestre... sale de la policía. Claro, efectivamente, sí. No justifico, pero bueno, porque además contradicciones las tenemos todos. Pero cuando te vienen con ese discurso de es que yo en realidad estoy haciendo mi trabajo, yo no sé, insisto que habrá algunos que te lo digan de verdad, pero muchos lo hacen con una estrategia clarísima de control y al fin y al cabo de dominación, que es en lo que se traduce todo, dominar o ser dominado. Pero fíjate, incluso todo esto de la sanción administrativa tiene algo de eso, porque, por ejemplo, por la vía penal se supone que no rige lo que se llama el principio de oportunidad, es decir, si hay un delito, ahí tiene que haber un juicio. La policía no puede decir, bueno, esto no, públicamente no. En cambio, con los expedientes administrativos sí. O sea, si uno comete una infracción, la administración tiene la potestad de decir si prosigue con la sanción o no. Y esto efectivamente promueve eso, conductas de tipo paternalista, que no vaya a hablar de su legal o tal, bueno, juzgados bien, no sé qué, no sé cuántos, que te quiten la sanción, o que diga la autoridad gubernativa que ha retirado la sanción como si fuera algo, una dádiva, ¿no? Un favor. Eso también lo que hace es reforzar la autoridad, ¿no? Ilegítimamente. Son formas de autoritarismo, al fin y al cabo. Lo que se hace primar es la autoridad sobre la propia ley. Eso se ve también con todo este tema de las concentraciones, las comunicaciones. Cuando te dicen, sí, tú te puedes comunicar, puedes manifestarte, pero comunicar. Fijaos a lo que le dan importancia, no es a lo que vayas a hacer, sino a que lo comuniques, es decir, sí, tú todo lo que quieras, pero yo lo tengo que saber. No le voy a dar permiso, pero lo tengo que saber. Eso en el fondo es una forma de inculcar también esa concepción autoritaria de las cosas. Tú no puedes hacer las cosas por propia iniciativa, no puedes tomarte los derechos por tu propia mano. Tú tienes primero que venir y comunicar. Así se inculca esa... Está muy incorporado, porque se sigue oyendo mucho de que, joder, eso tenía que no había pedido permiso. Porque lo que tenemos es eso grabado muy a fuego. Claro. Y yo creo que eso es uno de los principales logros, o cosas más perjudiciales que se consiguen a través de estas cosas. O sea, y en los medios el mensaje es terrible. Yo me escandalizaba el año pasado, creo que fue, cuando las noticias decían que no sé qué pueblo de Madrid que iba a prohibir las asambleas por una ordenanza. Y los medios lo publicaban así, medios serios. El ayuntamiento no sé qué prohíbe las asambleas, unas barbaridades tremendas, claro. Eso lo que hace es inculcar esas ideas acerca de que vivimos realmente en un sistema en el que lo que prima es la autoridad y no ni siquiera el texto de la ley. Y eso desempodera porque efectivamente lo que la gente piensa es que hay que pedir permiso. Yo cuando empecé a hacer cosas hace años con el Consejo para la Juventud, por ejemplo, eso la gente no sabía si había que pedir permiso, si no, tal. En fin, es una pregunta muy recurrente, ¿no? Lo de si es necesario pedir un permiso cuando está ahí, el artículo 20 de la Constitución, es una cosa... Eso, en ese caso particular, creo que sería en Madrid, se ha ocurrido en los últimos años, las manifestaciones que se han hecho desde distintos colectivos, que ya no comunicaban a delegación de gobierno, sino que directamente hacían la manifestación y que, como eso salía en medios, estaba en internet, etcétera, más cuando se hacía la concentración en tal punto, que estaba la policía 3 horas antes allí esperando y se daba por entendido que ya tenían ellos la información de que eso se iba a hacer. A mí me parece muy inteligente eso. Es como decir, interpretar la ley razonablemente. Es que la comunicación tiene como fin que sepáis lo que va a ocurrir, bueno, pues ya lo sabéis. ¿Qué es necesario? ¿Vosotros estáis prevenidos para que cortéis tráfico, para que no haya...? Pues ya está, pues sí, ya estáis prevenidos ya. Sí. Pero lo que pasa es que las comunicaciones se han convertido en eso, en una forma de demostrar sometimiento de, pues sí, yo lo voy a hacer, pero primero voy a informarme del tema. Luego está el
imagino que no es desconocimiento, sino pues, eso, intentar manipular la vida de la gente, de por ejemplo Cristina Cifuentes, cuando salía diciendo en según qué manifestación que la declaraba ilegal antes de ser la manifestación, lo cual no puede ser, o sea, no se puede declarar una manifestación ilegal antes de que se produzca, ¿no? La puedes declarar ilegal en el momento que haya alteración del orden público, de que haya disturbios, etc. Se puede convocar, la Constitución dice cuando hay peligro para personas o bienes o alteración del orden público, ¿no? Pero claro, la evidencia de que eso debe ser así tiene que ser tremenda para que lo pudiera hacer previamente. Pero sí, todo ese discurso eso había que combatirlo, pero eso implica hasta cierto punto asumir que los derechos son útiles y que hay que reivindicarlos hasta cierto punto. Si nos posicionamos más allá de eso, estamos ya... resulta más difícil, ¿no?, rebatir todo esto. Y en cambio ese tipo de cosas son relativamente fáciles de rebatir, ¿no? Porque solo hay que irse a la Constitución y decir, mira, que la Constitución dice esto, no lo que usted dice. Entonces, yo en ese sentido creo que hay que ser prácticos y cuando haya que tirar de la Constitución, pues tirar de la Constitución, porque cuando esté en nuestro favor, que en estos casos es una mayor parte de las veces, lo que hay que hacer es eso.